pues bienvenidas y bienvenidos a este Foro Viento Sur con un tema que nos parece crucial en la Fundación Viento Sur, que es antirracismo y alianzas de clase. Bueno, yo soy Mario Espinoza, soy militante de anticapitalistas y también miembro de la Fundación Viento Sur. Y antes de presentaros a nuestras ponentes, que hemos venido sobre todo a escucharlas y a escuchar sus reflexiones sobre estos temas, me gustaría ofrecer una introducción de contextualización un poco para hablar de los puntos de partida, ¿no?, de la discusión de este foro. Bueno, en el Estado español estamos asistiendo, ¿no?, a una profundización de la ofensiva reaccionaria, sobre todo a través del racismo y de la xenofobia, ¿no?, como señal de identidad de la extrema derecha, pero asumida progresivamente por la derecha tradicional, ¿no? Solo hay que pensar en los pactos de PP y Vox, ¿no?, actuales que tenemos. No se trataría únicamente, ¿no?, de un endurecimiento del discurso antimigratorio, pues estamos ante un proyecto político que busca reorganizar el conflicto social y la lucha de clases a través justamente del racismo y de la xenofobia, señalando a las personas migrantes y racializadas como responsables de problemas que en realidad son consecuencia de las políticas económicas de recortes públicos, privatizaciones y precariedad, ¿no?, las mismas políticas que la propia extrema derecha intenta impulsar. Más recientemente, ¿no?, y lo habremos escuchado por todas partes, ¿no?, la mal llamada prioridad nacional se ha convertido ya en un eje gubernamental de los acuerdos entre el PP y Vox, ¿no?, y expresa, si queréis, con claridad una estrategia: establecer una jerarquía de derechos donde las personas migrantes y racializadas quedan relegadas a una ciudadanía de segunda, independientemente de su situación administrativa, o directamente relegadas a la exclusión o en una zona del no ser o de no ciudadanía. Se intenta instalar la idea de que resolver problemas estructurales como, por ejemplo, y esto lo hemos escuchado en los discursos de Vox ahora, ¿no?, el acceso a la vivienda, los servicios públicos o las ayudas sociales, ¿no?, se resuelven con la expulsión o la marginación de colectivos migrantes para evitar, obviamente, hablar de otros temas, como por ejemplo la especulación inmobiliaria, el saqueo de lo público o una acumulación obscena de riqueza en manos de unos pocos, que es algo que caracteriza bastante nuestro presente. Esta nueva ola reaccionaria exacerba una identidad nacional blanca, que además es falsa, y alimenta el racismo social e institucional, apoyándose en una lectura colonial de los marcos culturales, sociales, históricos de España. O sea, pensemos, por ejemplo, en Ayuso y sus nostalgias imperiales, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, porque es algo bastante actual, ¿no?, lo cual funciona como estrategia política y económica de división y jerarquización de la clase trabajadora. Todo ello, obviamente, con el fin de precarizar la fuerza de trabajo y, sobre todo, debilitar cualquier horizonte de solidaridad colectiva, que yo creo que ese es uno de los elementos también más importantes, ¿no? Precarizar, fragmentar y pues debilitar los horizontes de solidaridad. La precariedad impuesta a las personas migrantes mediante la ley de extranjería, la irregularidad administrativa o la persecución policial, pues beneficia obviamente directamente a quienes necesitan una mano de obra sin derechos y sin capacidad de organización. Por eso no es casual, ¿no?, que sectores fundamentales para sostener la vida, como por ejemplo el trabajo de hogar y de cuidados, estén profundamente atravesados por la explotación y obviamente por la desprotección legal, ¿no? Luego nos comentarán las compañeras. Me gustaría recordar, además, y creo que es fundamental hacerlo, los asesinatos de Haitham Mehri, Abderrahim El Akou, Brian Ríos, Harold Medina, el Hadjin Diaye, Mamen Valle, que además murió tras una persecución policial cerca de aquí, en la calle del Oso, Abduliba o Mahmoud Bakum, en cuyas muertes han estado implicados los cuerpos represivos del Estado. Cuerpos policiales que ejercen una violencia brutal sobre las vidas migrantes y racializadas. Pues el racismo vive en la propia estructura del Estado, exacerbado en su impunidad actualmente, ¿no?, por las retóricas de la extrema derecha, pero consolidado por todo un relato colonial de larga raíz histórica y una serie de prácticas contra las personas migrantes y racializadas. Frente a esta ofensiva, la movilización social que se ha dado, ¿no?, en torno a la campaña de regularización ya, no ha dejado de poner en el centro una demanda de justicia social básica y profundamente democrática, ¿no? El conseguir pues, el actual proceso de regularización, yo creo que hay que entenderlo, ¿no?, como una victoria del movimiento antirracista inmigrante, ¿no? Es una gran victoria y se convierte en una primera herramienta para combatir la explotación. A ver, no se puede negar, ¿no?, las críticas a los requerimientos administrativos y burocráticos del proceso que están ahí, que siguen reproduciendo privilegios, ¿no?, para quienes tienen más facilidades de complementar los requisitos, pero es el proceso de regularización
no ha desactivado el racismo institucional imperante, ¿no? Pero sí que abre una ventana, ¿no?, de esperanza para que personas puedan dejar atrás las condiciones de clandestinidad, explotación y miedo, ¿no?, al que se han visto abocadas, ¿no? Hablamos de más de 500.000 personas potencialmente, ¿no? Pero bueno, estamos viendo también que el proceso está teniendo muchas dificultades por los informes y por los laberintos burocráticos. Mientras tanto, la derecha y la extrema derecha no han tardado en vincular todo el proceso de regularización, y esto lo hemos visto en los medios de comunicación desde que saltó la noticia, ¿no?, con la seguridad nacional, ¿no? Prioridad nacional y seguridad nacional. Justamente, ¿no?, en un estilo, si queréis, muy trampista, difundiendo bulos alarmistas que vinculan siempre la migración con la delincuencia y la inseguridad, cosa que es mentira y que está desmentida en muchísimos informes. Pero la verdadera inseguridad justamente la sufren quienes viven trabajando sin derechos, quienes son perseguidos por vender en la calle o sostienen los cuidados, ¿no?, en condiciones extremas de hiperexplotación. Frente a todo esto, bueno, siempre pensamos, ¿no?, en Viento Sur, en nuestro espacio, ¿no?, que es lo que pensamos siempre es apostar, ¿no?, por una unidad de la clase trabajadora, nativa y extranjera, pero una unidad de clase que debemos construir a partir de la diversidad, de genealogías de lucha, de distintas tradiciones, ¿no?, un espacio de encuentro para construir una cultura de clase muy distinta y a la altura de la época. Lo cual, si queréis, ante el proceso actual de regularización, solo puede significar una cosa: apoyar a todas las compañeras migrantes para salvar los obstáculos administrativos que se puedan presentar, ¿no? Defender el derecho a migrar y decir claramente, ¿no?, que ninguna persona es ilegal. Es decir, enfrentar el racismo en todas sus expresiones es una batalla política central para combatir a la extrema derecha, es su proyecto de dividir a las de abajo y que los de arriba sigan garantizándose su capacidad de explotarnos, ¿no?, y su capacidad de violentarnos y de hacernos daño. Bueno, tras esta breve introducción voy a pasar a presentar. Voy a empezar por mi izquierda. Tenemos aquí a Momadou Diagne, del Sindicato de Manteros, también politólogo y experto en movimientos sociales. Muchas gracias por estar con nosotras y nosotros, Momadou. Y nada, en breve formularé unas preguntas y empezaremos el debate, que es lo más importante. Tenemos también a Antonia Valladares y a Hipatia Gutiérrez, que son miembros de Sintra-OCU, y también son miembros de Territorio Doméstico. Y también me comentaba antes Antonia que de la cooperativa Comala también, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, luego si queréis podemos profundizar también justamente en los colectivos, también en el sindicato, en Sintra-OCU, ¿no?, para poder dialogar. Y tenemos también a Mohamed Aidur, que cursó estudio de Derecho en FEZ, ha sido miembro de la Secretaría Confederal de Migraciones de Comisiones Obreras y de la Comisión Ejecutiva de la Fundación 1 de Mayo, y es militante en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de los derechos de las personas migrantes. Muchas gracias, Mohamed, por estar aquí con nosotras y con nosotros. Y bueno, voy a empezar un poco elaborando una pregunta más específica y luego voy a hacer, si queréis, dos preguntas transversales para que podamos debatir. Y la primera se la voy a hacer a Momadou Diagne, que tiene que ver justamente con la cuestión que he comentado antes del racismo policial, que es una cuestión fundamental, ¿no? Los manteros y colectivos autoorganizados migrantes denuncian y es algo que lo sabemos constantemente, ¿no?, pues las identificaciones policiales, la persecución policial, el hostigamiento, ¿no?, y un trato siempre diferencial basado en la racialización, en el aspecto físico. ¿Cómo opera este tipo concreto de racismo institucional sobre la vida de los manteros y qué efectos tiene además sobre las posibilidades de organización colectiva y el ejercicio de los derechos básicos? ¿Cómo ves estas cuestiones, Momadou? Pues antes de nada agradecer a Viento Sur por la invitación. Bueno, sí. Bueno, igual es para cámara, ¿no? No se oye, ¿no? ¿Quieres que le doy el micrófono? Hola, hola. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, digo, en primer lugar agradecer a Viento Sur por la invitación. Y nada, antes de nada igual lo suelo hacer, ¿no?, en los espacios que nos inviten, a explicar un poco brevemente qué es el sindicato mantero, porque muchas veces nadie, en plan, más allá de lo mediático, no conocen qué es el sindicato mantero. Nace básicamente en los años 2008, en el movimiento, digamos, migrante, ¿no?, en lo que es la exigencia de los derechos básicos, o más o menos en el contexto que estamos
de esta época, pero en los años 2006-2007 también hubo un movimiento de regularización en el barrio de Lavapiés y en diferentes partes, ¿no?, del Estado español. Y allí es donde nació la Asociación de Sin Papeles de Madrid, que a lo largo de su recorrido, a partir del 2014, llega a ser sindicato de manteros. Políticamente hablando, luego voy a aclarar porque es importante, cuando estamos hablando del sindicato de manteros no se trata de un sindicato al uso, ¿no?, como puede ser comisiones, bueno, sin mencionar CNT, cualquier sindicato, sino es la apropiación del nombre, por eso es como un sindicato político, ¿vale? No es un sindicato con un estatuto jurídico legal. Eso es muy importante porque igual para nosotros y nosotras es algo obvio, pero para la mayoría de la gente no, que nunca han escuchado, no saben lo que es. Y nada, desde su creación lo que se ha hecho es acompañamiento y lo que se sigue haciendo también es acompañamiento a personas migradas, ¿no? En el proceso de regularización, pero también en el proceso, ¿no?, de la consecución de sus derechos básicos. Y bueno, tenemos como a varios proyectos que básicamente están como en esa línea de acompañamiento a personas migradas. Entonces, volviendo, eso es como para contextualizar también, es importante, ¿no? Y volviendo a la pregunta, cuando hablamos de racismo institucional o violencia policial, lo importante es que no es algo usual, sino es algo sistemático que no solo afectan directamente a las personas manteras, pero sí que son uno de los colectivos más expuestos, ¿no? Y la mayoría también hay que entender el contexto de la venta ambulante o lo que se conoce como la manta. Eso viene también, viene condicionado por el sistema, ¿no?, por la situación de las personas que muchas veces no tienen derecho a tener derechos. Una de las pocas alternativas que tienen es la venta ambulante, como puede ser también la explotación en campos, ¿no?, en diferentes comunidades y regiones del Estado español, como puede ser en el sur, en Huelva, Almería, pero también al norte, ¿no? Eso viene, ¿no?, en ese contexto también, en un contexto, digamos, de capitalismo también global, ¿no?, que rige, ¿no?, quiénes tienen derechos a tener derechos y quiénes no. Depende del lugar que te haya tocado nacer, porque si eres del continente africano no es tan fácil viajar, ¿no?, viajar y luego conseguir los derechos. Eso es por eso la explotación y lo que es el racismo policial hay que entenderlo en ese contexto, que no es como un error de protocolo, sino más bien unas prácticas que vienen también respondiendo a un estado securitario, ¿no?, que vienen como en ese paradigma, ¿no? Hay que entenderlo en ese contexto. Y la violencia muchas veces como es, digamos, la gota que colmó el vaso, como has nombrado, ¿no?, anteriormente, la mayoría, bueno, todas las personas que hayas nombrado tienen como algo en común, que son personas migradas en situación muchas veces de vulnerabilidad. Pero no siempre eso, porque también en algunas ocasiones, como ha pasado hace poco, como personajes públicos mediáticos, ¿no?, como por ejemplo Serin Bay, que es vecino y compañero del sindicato, fue violentado, ¿no?, de manera brutal, ¿no? Eso también, cuando hablamos como de un racismo policial, es esto. Y en el caso de Serin fue mediatizado, pero no es un caso aislado y muchas veces también no se graba. Y en esa ocasión se grabó, también hubo una parte, ¿no?, la solidaridad vecinal también que hay que remarcar, ¿no? Y todo eso también está dentro de un aparato, ¿no?, de un aparato institucional, que en ese caso de la violencia policial lo ejerce, ¿no? No directamente. Aquí cuando hablamos como de racismo institucional no se trata de las personas, sino también el aparato, ¿no?, y el marco normativo que está detrás, ¿no? Y eso es como muy importante señalarlo.
Y en muchos casos, en plan, no se cuestiona, por ejemplo, en el espacio público hay como un discurso, ¿no? Quienes tienen la posibilidad o el derecho de ocupar cierto espacio y también hay que, cuando hay algunas variables, ¿no? Que se podrían sumar, como es el hecho de ser una persona empobrecida, eso te expone más, no digamos en acceso, ¿no? En el tema de acceso a derechos básicos, ¿no? Pero lo más, el acceso, digamos, a un padrón, por ejemplo, es como un obstáculo. Y todo eso, cuando hablamos también de racismo institucional, es esto, todo eso. Y bueno, podríamos ir a como abordar a más ramas, pero igual me quedo ahí un poco en la definición y de lo que entendemos y cómo también se ejerce para que luego a lo mejor podemos ir intercambiando. Digamos. Como tú quieras, tienes tiempo. Sí. Vale. Si no, vale, entonces. Tienes tiempo, o sea, si quieres invitarnos cosas, luego seguimos. Vale, entonces, bueno, como tenemos tiempo, no... Yo no soy más de improvisar, no soy muy de... Vale, entonces como tenemos algo de tiempo, luego me dices, ¿no? Sí. Muchas veces cuando hablamos también del caso de racismo y la percepción, ¿no? La percepción es como que se suele hacer es como la individualización, ¿no? Del problema y además cuando hay como controles policiales, vale, igual como el mensaje que se quiere transmitir también, bueno, si te haya controlado la policía porque algo habrá hecho, porque en plan hay que cuestionar también bueno, la policía y la fuerza de orden y defensa de lo que sea, en plan, no protegen a todas de manera igual. Para muchas personas, su presencia, en vez de ser una protección, es toda una intimidación, ¿no? Y amenaza, ¿no? A ciertos cuerpos. Eso es como muy, muy importante ponerlo al valor. Y luego muchas veces lo que sí que hay también, que en algunos casos la organización, ¿no? De algunos sindicatos policiales. En sí, por ejemplo, bueno, muchas compañeras son denunciadas, ¿no? Denunciadas, por ejemplo, en el caso de Serín ha sido denunciada algunas veces por sindicatos policiales que tienen muchísimas fuerzas y también vínculos, ¿no? Vínculos también con la extrema derecha. No solo la extrema derecha, pero con ciertas fuerzas, digamos, reaccionarias. Eso todo también cuando hablamos, ¿no? De ese aparato se trata de eso, pero no solo nos limitamos también a lo que es la fuerza o el cuerpo policial, sino más bien como a nivel también institucional, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? De racismo institucional, ahora por ejemplo con el tema de la regularización, ¿no? Que estamos en ese proceso, en muchos servicios sociales es imposible, ¿no? conseguir el informe, ¿no? El deseado informe de vulnerabilidad. Y eso también responde, ¿no? A una cierta lógica. A una cierta lógica también responde a un proyecto político determinado, ¿no? Y también, más allá de ese proyecto político, responde también a un contexto donde los derechos sociales, ¿no? De la ciudadanía en su conjunto están puestas en entredichas y no ya lo que has mencionado, aunque no voy a entrar mucho, cuando llegamos a poner en el debate cuando la extrema derecha tiene ese poderío de poner en el debate mediático lo que llaman prioridad nacional. Prioridad nacional no se refiere incluso a las personas, o qué es lo que entienden, por ejemplo, con personas españolas. Quizás eso habrá que no es como cuestión de ciudadanía, ¿no? No se trata de eso, ¿vale? Vamos a dar prioridad, entre comillas, a los nacionales. No, esa es una lógica racista muy clara, que igual dentro de la lógica de prioridad nacional de la extrema derecha no está por ejemplo, Mohamed, que aunque haya nacido aquí y tal, no está dentro de su prioridad nacional. Y lo terrible que es, igual consiguen, ¿no? Consiguen como llevar eso en su agenda política y muchas veces pues, las fuerzas progresistas, para así decirlo,
tampoco han construido un espacio donde pueden también rebatir, ¿no? Sino siempre en la fase como reaccionaria, ¿no? Vamos, y además entrar, ¿no? En ese trampa, ¿no? De discurso de la extrema derecha y muchas veces también el miedo, ¿no? El hecho de generar el miedo a ciertos colectivos y llegar a contaminar, ¿no? A contaminar a nivel mediático de, vale, cuando si decimos esto, algo, lo que había comentado, algo habrá hecho. Entonces, bueno, me he salido un poco del tema, pero creo que es importante también como cuando hablamos no se trata de casos puntuales, sino una lógica, ¿no? Que viene también de diferentes, digamos, de diferentes etapas y diferentes también propuestas, ¿no? Que vayan ganando terreno. Sí, bueno, me quedo aquí de momento. Vale, perfecto. Muchas gracias, Mamadou. Luego debatiremos también sobre estas cuestiones que se han sacado muchos temas que son fundamentales también. Justamente este de la prioridad nacional y cómo se entiende, ¿no? Que es uno de los ejes importantes también. Bueno, voy a cederles ahora la palabra a Hipatia y Antonia y os voy a hacer una pregunta un poco justamente sobre la cuestión del trabajo doméstico y de la organización, ¿no? Entonces, y donde también podéis comentar experiencias, como consideréis, que antes hablaba con Hipatia que quería comentar justamente un caso en el que había estado ella presente. Bueno, una vez ratificado el convenio 189 de la OIT, sus avances, bueno, pues están siendo lentos. Como sector, además, la ley de extranjería conforma un tipo de vulnerabilidad frente a los empleadores que no se está visibilizando. ¿Qué demandas laborales y políticas consideráis vosotras fundamentales para que los escasos avances en derechos laborales no se vean mermados, ¿no? Por el tema del estatus migratorio, ¿no? ¿Y es suficiente la regularización para la equiparación de derechos en vuestro sector? Como queráis, podéis contestar. Bueno, empezamos por orden. Soy Antonia Valladares, salvadoreña. Igual han dado desde el Grupo Turín en el 19 y todo eso cuando se formó y se inauguró la Casa de la Trabajadora del Hogar y los Cuidados. Fue un logro que se logró acompañada con Grupo Turín, Territorio Doméstico y CEODAC y otras organizaciones más, de la cual yo pertenecía a una asociación de salvadoreños en España, que yo representaba en Grupo Turín las mujeres salvadoreñas aquí en España en ese momento. Entonces, como trabajadora del hogar y los cuidados, la ratificación del convenio no lo pusieron en marcha aquí, o sea, políticamente nos han dejado abandonados y abandonadas siempre, porque se tardaron 11 años para que en el Congreso dieran el ok, casi 2 años para que lo aprobaran, y estamos al 26 y todavía es mentira que se gozan de esos derechos. No se gozan de esos derechos porque hay trabajadoras del hogar de interna ganando 800 euros mensuales, saliendo solamente el domingo, y lo digo yo porque tengo la oportunidad de ser muy sociable, y con toda mujer que yo me encuentro en el metro y todo eso, yo le doy mi número de teléfono por si necesita ayuda, por si necesita acompañamiento, y no solo en el trabajo del hogar y los cuidados, también en el sector de las empresas de limpieza, porque yo a Rafaela Pimentel, yo la he molestado, yo le he llamado a las 11 de la noche un día que una amiga me llamó que la habían despedido, dejaron que trabajara en una empresa, 7 años trabajando ella ahí, dejaron que ella hiciera su jornada y le dieron la carta de despido, que robaba, que era impuntual, y ella llorando me llama. A esa hora yo me he ido a la casa de ella y le pedí permiso para tomarle la fotografía a su carta de despido, y a esa hora, Rafaela, a la hora que yo le llamo, ella sabe que yo soy muy de andarle ayudando a la gente, y Rafaela Pimentel me ayuda mucho con las mujeres, y gracias al apoyo que nos dieron aquí en este espacio con los abogados, a ella la pudieron indemnizar de 7 años de trabajo, 3.500 euros, pero no le daban nada. Entonces,
Eso es uno de los derechos que hemos venido trabajando, pero que hay que concientizar. Yo siempre digo, la importancia de estar organizada y organizado es esto, porque en colectivo presionamos más, pero una sola persona no hace nada. Como Antonia Valladares, nadie me va a escuchar, pero ya acompañada de Rafaela, de Territorio, de CETIC, de CEODAG, ahí sí, ya uno ya tiene una voz, ¿me entiende? Ya los escuchan. Y con el tema de la regularización, a mí me parece absurdo que para podernos regularizar nos exijan que tenemos que estar empadronados, tenemos que llevar el historial de las recargas del abono transporte, tenemos que tener el historial de envío de remesa a nuestros países. Si saben que nosotros mandamos, si saben que nosotros estamos empadronados, ¿por qué no nos acreditan un derecho que por ley deberíamos de gozar? Porque estamos contribuyendo al desarrollo, estamos contribuyendo a la economía, estamos contribuyendo a muchas cosas en este país. A mí me pasó, fui a Donostia el Día de la Madre, me invitaron a Donostia y una señora me ha encarado diciéndome que yo no era de aquí, de España. No, le dije, yo no soy de aquí, porque yo soy de origen salvadoreña española por los documentos, pero yo digo, yo no soy de aquí. Sí, me dijo, por eso es que aquí las mujeres no consiguen trabajo, porque esa señora me agarró en el autobús y le dije, señora, pero es que usted no tiene la capacidad económica de pagarme a mí mi sueldo completo. Yo así le dije. No, me dijo, yo en vez de darle trabajo a ti, me dijo que estás ilegal aquí, me dijo, y a usted quién le garantiza que yo estoy irregular. Yo tengo mi nacionalidad, pero no la voy a andar aquí, le dije yo. No, me dijo que yo mejor contrato una española. Señora, una española no le va a ir a limpiar el trasero a un señor, le dije yo. Pero yo ya lo dije de otros términos. Entonces, porque usted no tiene la capacidad económica de pagarle a una española. Usted tiene la capacidad. Por cómo anda vestida, le dije yo, tiene la capacidad económica de pagar 800, 900 euros. Usted es de las que contratan personas que están irregulares porque no le da la economía. Y tú, ¿cómo sabes? Me dijo, porque nosotras tenemos una cooperativa de mujeres y ahí se les hace un estudio económico, le dije yo, y uno sabe más o menos quiénes sí pueden y quiénes no, le dije. Pero esa señora, y mi amiga decía, ¿y con quién se fue a meter ella? ¿Me entiende? Pero ¿por qué? Porque estoy organizada, porque vengo desde mi país, vengo concientizada, porque soy feminista desde el 97. A mí nadie me va a venir a decir a esta altura de mi vida cuáles son mis derechos y cuáles no, y quién me los va a pisotear. Por eso yo digo que es importante que la ley de extranjería, es que lo deberían de cambiar, o sea, darle más oportunidades. Esto de la regularización que está ahora, hay muchas personas, y yo me alegro porque a mí me costó sacar mis papeles, pero es como que nos quieren endulzar, nos quieren que nos confiemos, que bajemos la guardia y que todo va a estar bonito y que todo eso. Pero los obstáculos que tenemos siempre para obtener las acreditaciones, para el empadronamiento, es que son obstáculos que rara vez se pueden cumplir, ¿verdad? Y con lo demás de lo de territorio y todo eso, y también le voy a dar la palabra a mi compañera. Bueno, yo realmente me siento muy feliz esta tarde y felicito a Viento Sur, que ha tenido el interés de conocer la problemática de este sector. Voy a hacer un inciso. Yo me llamo Hipatia Gutiérrez y soy de Ecuador. Alguna vez hicieron una entrevista en Puerta del Sol y buscaban nombres raros, ¿no? Poco comunes. Y una chica le dijo al periodista, ella tiene nombre raro, Hipatia. Entonces estaba un señor un poco ignorante
y dijo, Hipatia, no lo he escuchado nunca. Bueno, pasaron unos días y tuve la oportunidad de trabajar con un señor que desgraciadamente murió, un hombre muy respetuoso y que desempeñó un cargo importantísimo. Y para trabajar con ese señor hicieron 100 entrevistas, 100. Yo quedé en segundo lugar, ganó una chica de Guayaquil. Y la chica, cuando ya era de incorporarse a su trabajo, dijo que no podía porque había traído a un niño de 12 años y el trabajo era interno. Entonces el niño tenía que quedarse todas las semanas solo con personas desconocidas. Entonces este señor me dijo, a mí me gusta que me compre aquí la fruta, por acá el pescado, y todo era pesado, todo, porque tenía un tumor en la cabeza, pero él no sabía. Entonces, cuando él me llevó a la frutería, el frutero se quedó un poco sorprendido, pero yo lo noté como en son de burla. Y al otro día que yo fui a comprar, me dice, ¿cómo es que tú te llamas Hipatia? Dijo, ¿qué es eso? ¿Un caso, un retrete, una cama? A mí me dio un poco de sentimientos y lloré, ¿no? Porque Hipatia fue una filósofa matemática griega, que la mataron por ser una de las mujeres más inteligentes, ¿no? Y cuando fui donde este señor, mi jefe, me dijo, la próxima vez que alguien se te burle de tu nombre, tú lo que tengas, dale fuerte, que yo te pago el juicio, ¿no? El abogado. Bueno, cuidado porque yo tengo carácter muy fuerte, ¿no? Entonces, vale, pasaron unos días y para mal de la desgracia voy al médico y me dice, me llama, Hipatia, bueno, mi nombre me lo han cambiado 1000 veces, que realmente eso sí que realmente me molesta. Bueno, eso es lo de menos. España, yo entré hace muchos años. Yo digo, España es lo que realmente debe exigir desde que una persona entra aquí, a este país. Es un documento tan importante y que no le dan importancia. ¿Quién es Hipatia? ¿Una prostituta? ¿Una mujer de hogar? ¿Una psicóloga? ¿Una trabajadora? Lo que sea, ¿no? Pero tiene que demostrarlo. ¿Con qué lo debe demostrar? Con sus antecedentes penales. Cuando una chica que cometió un crimen del pescadito que todo el mundo se recuerda, del niño que lo mató la chica dominicana, y como yo soy negra, entonces entraba a un restaurante, comenzaban a burlarse y lo que sea. A mí realmente me molesta cuando los españoles meten a todas las personas en el mismo saco. Eso es lo que me molesta. Anteriormente decía que veníamos a quitar marido. Si supieran los españoles por cuántos hombres he llorado aquí yo, pero hombres en el sentido de mis trabajos, porque la empleada de hogar se encariña con las personas mayores, porque pasamos las 24 horas prácticamente en él. Y el señor o la señora termina teniendo confianza con nosotros, que nos cuenta cómo su hija María, el marido de María, el marido de María, cuál está con una, está con otra, y eso. Una chica hoy ha asistido a un, ¿cómo te digo? A un juicio. Y la han cancelado simplemente por salud. La operaron, le dieron de baja 2 semanas y la jefa no aceptó
y tuvo que la chica abandonar el trabajo. Otra chica está bastante mal. La semana antepasada murió otra compañera. Han fallecido muchas chicas por salud, porque no se le da la importancia necesaria. Y dice Lema, sin nosotros no se mueve el mundo. Es verdad, porque desempeñamos un papel importante. La señora María Rosa no va a trabajar porque tiene el niño pequeño, pero si la deja a doña Hipatia y la valora en unos 8 días, ah, no, esta mujer sí es bien responsable. Yo personalmente lo que haría de un español o de una pareja es que vaya a darle una oportunidad para conocerla. Porque al vago se lo conoce desde el primer momento. A mí me decían mis hermanas que naciste el día de los vagos. ¿Por qué nací el 1 de mayo? El día del trabajador, porque allá se dice el día de los vagos. Y yo lloraba mucho porque a mí me gustaba trabajar mucho desde los 14 años. Comencé a trabajar. Entonces, muchísimas experiencias y yo sí me saco el sombrero ante muchos españoles y tengo un hijo doctor y una chica que es ingeniera y yo realmente me siento feliz de que parte de ese dinero estos niños se hayan educado, aunque la mamá esté aquí en España limpiando mierda, discúlpenme la expresión. No me importa, yo soy feliz viendo a mis hijos felices. Y lo último, o por lo menos, que no quiero callarme sino decirlo, pensar que tengo muchos años y casi ya estoy mirando si voy a dormir debajo de un árbol o de unos cartones, porque yo tengo la pensión no contributiva, que me da hasta pena. Me da mucha pena y pago de alquiler 400 euros. Entonces, tengo mucha tristeza y dolor que a veces no puedo regresar a mi país porque ahorita es el país más peligroso del mundo. Matan hasta por 20 euros. El año pasado mataron a 3 sobrinos de 20, de 30 y de 35 años. El motivo, porque no aceptaron entrar en bandas de criminales, de narcotraficantes. Se ahorcaron 2 sobrinas. Yo no vengo aquí a contar mi dolor, pero por lo menos para que conozcan un poco la situación que a veces nos volcamos a este país, pero yo creo que también es por el idioma. Nada más. Muchas gracias, Hipatia, por compartir todo lo que acabas de compartir y por señalar también la situación de América Latina y de Ecuador, que es muy dura, particularmente ahora de Ecuador. Bueno, voy contigo, Mohamed. Una cuestión que tiene que ver sobre los derechos de las personas migrantes más allá de la regularización, ¿no? Porque a menudo se presenta, ¿no?, la obtención de papeles como si fuera pues, el final, ¿no?, del problema de la población en situación de irregularidad. Pero incluso con esto sabemos que persiste el racismo institucional y, obviamente, la desigualdad, la precarización laboral, ¿no? ¿Qué derechos y qué formas de ejercicio de ciudadanía, ¿no?, siguen pendientes para las personas migrantes una vez regularizadas? ¿Cómo ves tú este contexto? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la Fundación Viento Sur por invitarme a este evento. ¿A vos? Mejor tienen que subir un momentito, Mohamed. Vale. Puedes seguir hablando. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Viento Sur por la invitación. En primer lugar, tengo que hacer un recordatorio que tiene que ver con la memoria migrante marroquí, porque la primera asociación de marroquíes en España se constituyó
en 1988 en la sede de Viento Sur, y los que formamos parte de la junta directiva éramos marroquíes que no teníamos papeles, y muchos miembros de Viento Sur se pusieron sus nombres, y así fue la constitución de una primera asociación de inmigrantes marroquíes en España. Dicho esto, y la pregunta que planteas es muy pertinente, porque todo el mundo ahora mismo está muy ocupado con los procesos de regularización y todas las trabas y los impedimentos, tanto desde un punto de vista burocrático como las otras trabas que hacen desde instituciones reaccionarias como los gobiernos de la derecha sustentados por la derecha extrema. Sin embargo, la regularización en sí no determina el futuro de la presencia de los inmigrantes en el Estado español en una situación de continuidad legal, luego social y luego política. El proceso de regularización, además, que tiene todos los condicionantes para acceder, sin hablar de los que han conseguido, porque hay que saber que hay gente que llega a España para acceder al proceso de regularización, hay gente que pasa años haciendo travesías, pasando países, a esas dificultades, muchas dificultades, nadie puede saber el tipo de dificultades que pasan gente que vienen de África subsahariana, o de Asia, o de Latinoamérica, o Centroamérica. Y cuando llegan aquí, pues claro, con todas las trabas burocráticas que se encuentran, pues luego una persecución también política, como se ha hecho ahora mismo, intentando recurrir lo que es el proceso de regularización, ya que lo denuncio públicamente, como han hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid y otros tantos, ¿no? Y una vez regularizado la persona, empieza otro tipo de problema, quizás más digamos, acuciante, que es cómo se va a ubicar el ciudadano inmigrante y se convierte realmente en un ciudadano, no una residente de segunda categoría o de tercera categoría. Desgraciadamente, la ley de extranjería, que es la que rige toda la legislación que tiene que ver con extranjería en este país, aprobada en 1985, porque era una obligación sine qua non para que entrara España en el mercado común de la época, y era una ley de seguridad ciudadana. Y no tenía que ver nada con la integración y la instalación de los inmigrantes. Luego, todas las leyes que se han construido hasta este momento son leyes que se basan sobre esa ley de extranjería. Por eso la reivindicación estratégica que hay que tenerla las organizaciones de inmigrantes, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos y los sindicatos mayoritarios de clase y los partidos políticos de izquierdas progresistas, es la derogación de la ley de extranjería. Porque sin derogación de la extranjería siempre va a quedar el inmigrante como una persona de tercera categoría. No tiene derechos sociales, no tiene derechos políticos, y los derechos políticos es una cosa que te permite tener un valor político también dentro de la sociedad. Pero luego volvemos a hablar de esto. La ley de extranjería primero hace diferencia entre los propios inmigrantes. Y ese es un grave error que se ha cometido, desgraciadamente, cuando gobernaba un partido socialista con Felipe González, donde diferencia entre inmigrantes de primera y de segunda. Los africanos, con los marroquíes a la cabeza, y de otras nacionalidades, requieren 10 años de residencia continuada para acceder a la nacionalidad.
A cambio, los latinos y de otras, digamos, excolonias solamente requieren 2 años. Y en otros casos menos, ¿no? Entonces ya crean dentro de los propios inmigrantes estatus diferenciados, ¿no? El problema también dentro de esto, no ha habido un debate suficiente dentro de lo que es la sociedad civil junto con las organizaciones progresistas de izquierdas para abordar este tema. Y siempre nos quedamos siempre a la defensiva ante la ofensiva de la derecha reaccionaria y la extrema derecha. Y yo creo que ese complejo, que yo lo digo porque hasta en la organización que estaba y he pasado ahí muchos años, hemos tenido muchos debates, porque hemos participado en todos los procesos de regularización, pero también el derecho a la participación política. Porque sin derechos políticos, el inmigrante siempre se queda como un sujeto inútil. No tiene valor. Y el valor dentro de un sistema democrático lo define la capacidad de decidir, de votar. Y yo creo que aquí hay que incidir sobre este tema porque es de suma importancia, porque regularizar o no regularizar ahora mismo es una cosa, no diría baladí, pero no es estratégica, porque dentro de la extranjería y la evolución por donde van los tiros ahora mismo, las personas inmigrantes, hasta inclusive nacionalizados, pueden perder esa nacionalidad, pueden perder la regularidad, su legalidad, entre paréntesis, porque todos somos legales, porque no hay nadie ilegal en el mundo, ¿no? Y lo dejo así como elemento para luego suscitar más debate. Muchísimas gracias, Mohamed. La verdad que han salido muchísimos temas importantes, muchísimos temas centrales. Justamente la cuestión de los derechos políticos también, que yo creo que es un tema central. También la cuestión de la violencia policial sistemática, ¿no? Que comentabas, Mamadou, que yo creo que eso es central también pensarlo, ¿no? Que es una dinámica de racismo estructural, ¿no? O sea, Sí. decirlo así, ¿no? Y justamente también las condiciones de las trabajadoras domésticas, que son tremendas, que como comentabais, pues sin organización por una parte es muy complicado poder responder, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo, es un trabajo de tanta exigencia física, que eso es una cosa que no se suele comentar, y de tanta vinculación emocional, que luego al final lo que sucede es que si no hay organización además se aprovechan. Quiero decir, la explotación es todavía más fuerte y más dolorosa, ¿no? O sea, que yo creo que han salido muchos temas centrales. Señalar solo una cuestión más, básicamente porque ha sido una noticia que he encontrado hoy, justamente buscando pues un poco cómo estaba, digamos, una de las cosas más importantes en las que se está invirtiendo en Europa, por desgracia, después del vergonzoso Pacto de Asilo y Migraciones europeo, que es una barbaridad, es un pacto absolutamente racista, es justamente el incremento de dinero que se le ha dado a Frontex para gestionar fronteras, que ha crecido exponencialmente millones y millones, y que pueden, como hemos visto el ICE en Estados Unidos, pues eso podría pasar aquí con Frontex, sin ningún problema, que es una cosa. Pero cuando uno además se pone a rascar en quién gestiona, por ejemplo, toda la cuestión en la valla de Melilla y demás, se encuentra empresas como Eulen, y cuando investiga quién está en Eulen, pues se encuentra a la hermana del señor Alberto Núñez de Feijóo, para que veamos muy bien que además de ser una cuestión absolutamente racista e ideológica, la vinculación económica es tremenda, es decir, gente que se lucra con la violencia y la explotación de las personas migrantes y racializadas, ¿no? A lo bestia. Quería señalarlo porque me parece que es importante justamente también ubicar quiénes están en Eulen, quiénes están ahí detrás también en el ámbito político, ¿no? Yo creo que eso es central. Y obviamente si nos vamos a Almería y a Huelva y pensamos en Vox y quién está en los campos, vamos a ver también a mucha gente vinculada con la extrema derecha de manera directa. Pero bueno, después de este pequeño inciso, simplemente para aportar un poquito, me gustaría hacer pues una pregunta general para las tres. Podemos empezar, si quieres, Mohamed, por ti ahora, y vamos para acá.
un poco, estamos de tiempo, tenemos unos 20 minutos más o menos, un poquito más quizá, para poder abordarlo, así que os voy a pedir que sea un poquito más breve, pero bueno, tampoco hace falta que seamos telegráficos ni mucho menos, ¿eh? Así que serían un par de preguntas, ¿no? La primera sería, y lo hemos comentado todo el rato, ¿no? A ver, la regularización es un eje muy importante de esperanza actual, pero está atrapada en un laberinto burocrático que va a seguir condenando a mucha gente a la invisibilidad y a la precariedad, ¿no? Pero una vez termine este proceso, cómo pensáis que podemos seguir construyendo desde la izquierda movimientos sociales, movimientos antirracistas, alianzas reales, ¿no? Del conjunto de la clase trabajadora, ¿no? O sea, ¿cómo pensáis que podemos seguir construyendo a partir de, ¿no? después de este proceso, ¿no? Y qué aprendizajes también podemos tener, ¿no? De la experiencia de la movilización en torno a la exigencia de la regularización, que yo creo que ha sido de las movilizaciones más fuertes también y más transversales socialmente, por el número de firmas, por todo, por el apoyo, digamos, también de la clase trabajadora, vamos a decirlo entre comillas, autóctona, a la clase trabajadora migrante, ¿no? O sea, que ha habido como un trabajo, yo creo, colectivo de debate y de discusión, que el horizonte, yo creo, justamente es construir una cultura política diversa de clase antirracista, que eso yo creo que sería uno de los ejes más importantes, ¿no? ¿Y cómo ves estas cuestiones? Si quieres, Mohamed. Bueno, no es una cuestión fácil, no. Mucho menos, pero bueno, pero es un asunto que está ahí pendiente y hay que abordarlo. Os voy a dar algunos ejemplos y quizá a través de esos ejemplos que podemos sacar alguna que otra conclusión, ¿no? Por ejemplo, hay zonas en Almería, en el Ejido, por ejemplo, Ejido y otros pueblos colindantes, en Murcia, en Torre Pacheco, y algunos pueblos de Cartagena y otros donde hay una concentración de trabajadores y trabajadoras inmigrantes de distintas nacionalidades que, por ejemplo, que pueden llegar a constituir el 30, el 40% de la población, como en Torre Pacheco, en el propio Ejido, o en el propio Murcia Capital, en la propia Murcia Capital, que hay ahí un porcentaje de afiliados. Yo por mi experiencia sindical y sigo teniendo vínculos, obviamente, hay una afiliación de trabajadores y trabajadoras muy alta. Pero luego cuando vas a ver la tasa de participación, pues la encuentras ínfima en las elecciones locales, autonómicas, las legislativas mucho menos. Y luego cuando vas, por ejemplo, el sindicato, en caso mío que lo sé con datos objetivos, en comisiones obreras de Murcia, el 40% de los afiliados son trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Así, como mínimo. Y que están pagando, participando, haciendo trabajo sindical sobre el terreno, pero cuando vas a los órganos de decisión no encuentras a ningún inmigrante. Entonces, lo mismo pasa con los partidos políticos de izquierdas. ¿Cuántos inmigrantes están en los órganos de decisión y de participación real en esos partidos? Y hablo de partidos de izquierda. Yo de derecha no voy a hablar porque no me importa y no me interesa, ¿vale? Pero estoy hablando desde el PSOE para arriba, más a la izquierda. ¿Cuántos inmigrantes hay trabajando? Cuando los necesitan para... Ni siquiera se interesan por su presencia en términos de interés electoral. Porque, por ejemplo, en Torre Pacheco, si participan los inmigrantes en un porcentaje medio, el que cuenta les van a votar los inmigrantes va a ganar por mayoría absoluta. En el Ejido, donde gana la extrema derecha, pasa lo mismo. Pero no hacen pedagogía política con los inmigrantes, no hacen nada para atraerlos. Siento mucho, es así.
Entonces eso es un debate que eso lo tenemos que poner sobre la mesa y abordarlo de una vez por todas. Porque lo que escuchamos es que la derecha no está ganando por todos lados. Además tiene la justicia por detrás que machaca, ¿me entiendes? Lo estamos viendo todos los días, ¿me entiendes? Ahora mismo van a por Zapatero, pero el punto de mira es algo que tienen y no se van a cortar, no se van a cortar ni un pelo, ¿me entiendes? Entonces tenemos que sacudir un poquito pues ciertos complejos y empezar, porque el futuro es ese, o sea, que los inmigrantes cada vez son, primero, gente joven, activa, gente que cuando han llegado aquí han pasado por lo que han pasado y gente que piensa en el futuro. Muchas gracias. Si queréis vosotras, un poco las preguntas que os había formulado, que hablaba un poco de los aprendizajes, ¿no?, que podemos tener de la experiencia de la movilización en torno a la regularización y también cómo podemos seguir construyendo, ¿no?, desde la izquierda movimientos, colectivos, sindicatos, autogestionados, ¿no?, alianzas reales en el conjunto de la clase, ¿no?, que también era un tema justamente que trataba aquí Mohamed. ¿Cómo lo veis vosotras? Yo estoy un poco preocupada por el sinnúmero de inmigrantes que cada día llegan más a España por la situación que vivimos en todos los países latinos, y vienen a trabajar y algunos dicen, a mí no me interesan los papeles, a mí me interesa es tener para comer y enviar a mi familia. ¿Qué yo hago con un papel? No me interesa, porque para tener la nacionalidad tengo que esperar unos 10 años, 8 años, qué sé yo. Y esa es la situación real. Los que hemos venido hace muchos años y que me hacen la misma pregunta muchas personas, ¿cómo es que tú estás viviendo con una pensión no contributiva, teniendo muchos años aquí en España? ¿Por qué no habían apoyos, leyes? Para entrar, yo vine aquí a España y tuve que dejar empeñado las bragas de mi hija, el calzoncillo de mi marido, y se lo empeñé a una chica para tener más valor. Y así, y dejé mi trabajo, que yo trabajaba en un ministerio. Entonces, esa es la realidad. La verdad, a mí me desespera. Y lo único ahora, pues que hay grupos como Territorio Doméstico, Sendas de Cuidado, y que están dirigidos justamente por personas españolas nativas como Pepa, que es monja, y que ha dejado a una Maite, Rafaela, que está bastante delicada, pero sigue apoyando, y muchas chicas más. Esa es la situación, que están muy enfermas, pero siguen luchando. Bueno, en lo personal pienso que la importancia que las mujeres, tanto migrantes como españolas, nos involucremos más en la política, esa es la base fundamental para hacer la diferencia. Porque si las mujeres no nos interesamos en la política, ¿qué vamos a esperar? Con el perdón de los hombres que están aquí, que los hombres de la política se interesen por nosotras. Primero tenemos que ser nosotras que nos interesemos en saber. A mí me dicen, Perito, ¿por qué estás siempre escuchando las noticias? Porque incluso de mi país, yo soy salvadoreña. ¿Saben el caso que tenemos los salvadoreños? Que estamos en paz, ¿verdad? Yo en lo personal digo, prefiero que estén presos porque enfrente de 8 hijos mataron a un hermano mío. Mi hermano tenía 15 hijos y enfrente de 8 lo mataron. Un niño de 12 y un niño de 13. Pero todo tiene un pero. Ahora hay cosas que yo fui a El Salvador el año pasado y me dijo un amigo de izquierda radical y me dice, Toñita, porque me conoce, no vayas a decir nada. Tú vienes de vacaciones, te estás un mes con tus hijas y tú te vas y tus hijas se quedan aquí. Yo me sentí amenazada.
por la advertencia de mi amigo. Yo estaba muy involucrada en la política en mi país. Cuando me vine para acá, me vine por decisión propia. No estaba, bueno, un poco ya buscándome las pandillas para cobrarme la renta, pero bueno, no llegaron a eso porque me le vine antes. Volviendo a lo de aquí, la importancia es hacer apoyo a la izquierda, estar organizados, estar pendiente de qué trama la derecha. Yo tengo amigos de derecha, que ibas a votar por Vox. Yo sí, ¿cuáles son los planes que tienen? No, me dicen a mí, pero Toñita, pero tú ya puedes votar, sí, y vas a votar por Vox, sí, dime cuáles son los planes que tienen. Pero es ser político uno, ¿verdad? Jugarles la vuelta para que crean que sí, yo le voy a dar mi voto, pero lo que yo quiero saber, ¿qué están queriendo hacer? ¿Qué nos están queriendo? ¿Dónde nos van a echar la zancadilla? Porque ella me habla, no, es que mira, yo te aprecio porque tú eres de fuera, pero yo como española, yo no quisiera que hubieran muchos extranjeros. Y le digo yo, pero ¿y quién cuidaba a tu padre? Tu padre la cuidaba una ecuatoriana, ¿verdad? ¿Quién ha cuidado a tu suegro? Tu suegro la ha cuidado una hondureña. Y entonces es muy importante que las mujeres, tanto extranjeras o como los quieran decir, panchita, nos dicen panchitas, nos involucremos en la política, porque si nosotras nos quedamos sentadas, créame que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y nosotros vamos a ir a parar a saber a dónde. Y es la importancia. Yo, como les dije en mi intervención anterior, yo ando hablando mucho de varias, en el metro, en el autobús. A medio mundo tiene mi número de teléfono. Y créame que a veces yo estoy llorando por mis problemas cuando me habla una, ay, que mira Antonia, que me pasa esto. Se me olvidó aquello y ya veo yo a quién le hablo, que Alicia aquí, que mira aquí. Y ya entre nosotras nos creamos una red de apoyo. Por eso es la importancia tanto de estar organizada y de hacernos visible políticamente hablando, ¿entiende? Yo les digo, yo puedo involucrarme en la política en este país siempre y cuando respete la soberanía. De ahí yo tengo libertad de expresión. Yo he estado en el Congreso de los Diputados representando a mi país porque también estoy en el colectivo de las brujas migrantes y yo entré con mi pasaporte, Cuando hicieron el borrador, hicieron un borrador para que a ver si los inmigrantes con la residencia podíamos votar, a nosotros nos invitaron como brujas migrantes y como habíamos de varios países, lo que le ingeniamos fue ir cada una representando su país para no ir ahí, sino que para hacernos sentir. Y créame que es una lástima que porque te digan, pero no puede entrar porque usted no está regular. Y yo le dije, pero es un borrador de votaciones, es mi derecho estar aquí. Y me dejaron entrar, pero como yo les digo siempre, yo vengo organizada desde mi país. Pero pongámonos en los zapatos de la mujer que estaba oprimida, la mujer que viene maltratada, la mujer que viene violentada, la mujer que viene sumisa, porque aquí hay muchas mujeres que vienen sumisas de su país y que esa es la presa fácil para los empleadores abusivos. Esa es la presa fácil hasta para la sociedad misma. Y ahí es donde nosotras como mujeres organizadas tenemos que entrar y en la calle y donde quiera, mira, si te pasa cosas, si no tienes con quién salir, aquí me llamas y yo me tomo un café contigo y yo te llevo a esta organización, yo te llevo a la otra, pero es por eso, y háblale de la política, tú escuchas las noticias, tú ves, tú si no sabes pregunta, para mí la política tenemos que estar involucradas todas las mujeres, ni aún así, que hemos andado en la calle, que hemos hecho plantones, que hemos salido a darle a la cacerola y ni aún así se tardaron 11 años
11 años para que en el Congreso aprobaran lo del convenio. Casi 2 años después para que entrara en vigor. Y algunos empleadores todavía no creen. Yo le hablo a una amiga y ella tiene la mala costumbre de poner en altavoz y ya está hablando esa mujer, y le digo yo, ¿y que ha firmado una carta de venta vos o qué? Que el señor no quiere que hables por teléfono, es tu derecho. Pasas 24 horas del día ahí de lunes a viernes y no la dejan hablar por teléfono. Y pasa sola con el Señor. Yo estoy de acuerdo con ella. Yo caí en trauma psicológico desde que se me murió una empleadora, pero era un amor de persona. Yo tenía mis 8 horas ahí de trabajo, pero era un amor de persona. Pero como dice ella, nos afecta, sí, pero también tenemos que, dentro del amor y el cariño y la atención que le damos, también tenemos que saber que tenemos derechos, exigirlos. Yo ahora estaba hablando con una compañera que mira, Antonia, exígele, los tiene mal acostumbrados, a ella le están cobrando, ella se agarró el Jueves Santo y se lo están cobrando, que tiene que reponerlo, porque ella tiene derecho a descansar solo el viernes. Le digo yo, háblalo con ella, que vos salís media hora más, le regalás 20 horas al mes, entonces que te pague las 20 horas que le pases al mes, saliendo vos media hora todos los días de lunes a viernes y quedan en paz. Pero yo le digo a ella, organícense, la importancia de estar organizados, porque si no estamos organizados, nunca vamos a avanzar. Y la importancia de estar organizado es esto: aprendemos y enseñamos y replicar lo que escuchamos. Pues estupendo. Otra cosa, yo no estaba preparada para esto. A mí hace 1 hora y media me dijeron que viniera aquí, ¿verdad? Maurín. Sí. Maurín, sí. No, ambas tienen ahí un mérito brutal, vamos. Pues nada, yo quería resaltar también la importancia el proceso de la regularización, que no es como un regalo, ¿no?, que viene, que ha caído del cielo, lo que bien has comentado, ¿no?, después de la pandemia, ¿no?, cuando justo se dieron cuenta, ¿no?, de quiénes eran las personas esenciales, ¿vale? De ahí ha surgido, ¿no?, como un movimiento a nivel estatal para exigir la regularización de las personas migradas en situación administrativa irregular. Y también lo has señalado antes, la iniciativa popular es de las más, o si no me equivoco, la más votada en la historia de la democracia. Y a lo largo de ese proceso también se ha mostrado, ¿no?, se ha mostrado también como la solidaridad, ¿no?, porque obvio, las personas migradas en sí no podían firmar, ¿vale? Son personas con nacionalidad española quien podía firmar la iniciativa, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no?, en cuanto a logros, ¿no?, logros de movimientos migrantes racializados, pero también junto con la sociedad civil y también colectivos de base. Eso es muy importante señalar. Pero la regularización no es la panacea, ¿no?, y no va a acabar con todos los problemas. Es un parche muy limitado, ¿vale? Es un parche muy limitado y hay muchas personas que no van a poder llegar, y tampoco saben, bueno, si la derecha más reaccionaria en sí, si consigue lo que quiere, igual ya se va a tumbar, no creo. Pero bueno, en el caso también, no es que con la regularización terminan los problemas. Hay muchas personas que no van a poder regularizarse. Las personas que están intentando regularizarse están enfrentando a barreras estructurales y coyunturales. Muchas veces, bueno, antecedentes penales que son difíciles de conseguir, muchas veces también necesitas, ¿no?, incluso un poder. Esos son casos como reales que estamos enfrentando, ¿no? Poder notarial, que tú estando en una situación regular tienes que pagar como un dineral a un notario para que te puedan en plan hacer algunos trámites.
siguiendo, ¿no? Como no es tampoco un regalo, ¿no? Que vale, tal, venga, te vamos a regularizar y ya está. No, es un proceso bastante difícil y traumático, ¿no? Para muchas personas migradas. Eso es como importante señalarlo, pero lo más allá, igual lo ha mencionado también Mohamed, eso, el principal foco debe ser como la ley de extranjería. Hay que abolir la ley de extranjería porque es el marco normativo esencial donde se rigen. Eso es como un parche, pero más allá la ley de extranjería tiene muchísimas incongruencias que habrá que abolirlo, ¿no? Y pensar como en un marco normativo que pone los derechos humanos en el centro, ¿vale? En el centro. Eso no es el caso. Entonces, cuando terminemos con el proceso de regularización, habrá que como pensar estratégicamente cómo construir, ¿no? desde abajo. Y en cuanto a los partidos y movimientos sociales, digamos, progresista, izquierda, creo que es importante no solo limitarse, ¿no? Digamos, en campañas puntuales, ¿no? De que, vale, mediáticos sobre todo, vale, tenemos un negro en nuestro partido o en nuestro movimiento, en nuestro sindicato y ya está, ya hemos cumplido con la cuota de diversidad, ¿no? Eso no se trata de eso, se trata de construir, ¿no? Conjuntamente, ¿no? Desde abajo y también como es un proceso también a nivel colectivo y organizativo de cuestionarse en sí. Es muy complicado cuestionarse en sí, cuestionar los privilegios, cuestionar también el marco normativo donde nos han inculcado, ¿no? Y tener también como este miedo a la confrontación de ideas y también eso es como a nivel organizativo creo que es como algo muy importante en el que hay que poner el foco y también es verdad que hay como luchas compartidas que ahora mismo parecen como esenciales. El tema de la vivienda, que parece que ahora afecta a todo el mundo, pero bueno, afecta como más a personas migradas que están racializadas, sobre todo en situación administrativa irregular, pero es un problema de la sociedad en sí. Entonces, para llegar a ciertos resultados es esencial, ¿no? Es esencial ese espacio, ¿no? Digamos, de intercambio, de solidaridad, pero también a nivel organizativo, ¿no? De ver cómo se construye, ¿no? Confluencias en diferentes posiciones. Es como son posicionamiento como muy importante en el que los partidos y organizaciones de izquierda tienen que tener en cuenta. A ver si... Y también el proceso de la regularización lo que ha traído también es como el poder organizacional de colectivos migrantes y sobre todo colectivos de base, ¿no? Que han dejado muchísimo esfuerzo, energía en un proceso que es bastante chungo, digamos, a nivel como organizativo. Entonces, es algo muy importante en ese caso. Y también también en el caso de las... en el caso... Ay, perdón, voy a tomar. Vale, muchas veces para terminar, se suele, como desde los como movimientos también progresista, entre comillas, cuando hablamos de antirracismo o una mirada también desde las exigencias y necesidades también de personas migrantes o de colectivos también antirracistas, muchas veces también se suele pensar que eso es como, que todas las personas somos, en plan, sobre todo en el caso de militantismo sindical, ¿no? Que al final todos somos somos clase obrera nativa y extranjera, la misma clase obrera. Eso también cuando hablamos, ¿no? Cuando lo que he comentado, ¿no? Cuando
utilizamos, ¿no? O cuando también se repiten ciertos conceptos, hay que cuestionarlo, ¿no? Es decir, no digan, yo no niego, ¿no? Que igual a nivel, por ejemplo, personas, entre comillas, ¿no? Entendamos, como has comentado antes, autóctonas, nativas, porque cuando problematizamos, ¿no? ¿Qué es ser español? Ser español es tener un DNI, como, bueno, alguien lo había mencionado antes, para muchos no. Es decir, hay como una identidad, ¿no? Detrás de todo eso. Pero cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos de esta parte, ¿no? De cómo se construye, ¿no? Cómo se construye a nivel colectivo, es decir, pensar, ¿no? Que no solo todas las personas, por ejemplo, migrantes, trabajadoras, tienen que ceñirse, ¿no? A los mandatos de los sindicatos y organizaciones mayoritarias. Hay problemas específicos que muchas veces no se ha tenido en cuenta. Entonces, para una solidaridad, entre comillas, de clase, hay que tener en cuenta muchas variables, como la variable de género, obvio, como construcción social, raza también, y diversidad, y todas esas problemáticas. Y creo que como son temáticas que hay que tener en cuenta en las organizaciones y colectivos de izquierda y progresista, entre comillas. Totalmente de acuerdo, vamos. O sea, muchísimas gracias por todas las intervenciones y por estas últimas reflexiones, Mamadou, porque yo creo que, bueno, entre todas yo creo que sobre todo se han diseñado retos a construir, ¿no? O sea, porque justamente para decir lo de nativa o extranjera hay que construir la posibilidad de unificación, la posibilidad de comprensión de justamente todos los ejes y problemas que señalaba Mamadou, y justamente también hay que intentar, ¿no? Reforzar un poder político que ahora mismo pues, está más ausente. Yo creo que han salido muchísimos retos para otro foro Viento Sur y para probablemente trabajar en común, porque realmente la cuestión es pensar cómo construir esas alianzas, y yo creo que habéis dado muchísimas pistas, reflexiones y análisis tremendamente potentes para poder ponernos a ello. Y es verdad, además, que siempre las organizaciones tienen que hacer autocrítica y tienen que trabajar y no temer la confrontación ni la contradicción interna, porque justamente hay que abordar, hoy en día, si hablamos de clase trabajadora, la clase trabajadora, obviamente, migrante, es fundamental, y construir un sujeto de clase implica dialogar, implica trabajar en común, implica ponernos de acuerdo y también disentir sin miedo, si hay que hacerlo, pero lo que implica sobre todo es intentar construir un sentido común, si queréis, ¿no? Para poder combatir. Y tal y como está la derecha nos conviene, yo creo que a todas y a todos, muchísimo. Así que muchísimas gracias y pido un aplauso para todos ellos. Nadie va a querer decir algo.